Hola, soy Alejandra y vamos con la lección 261 de un curso de milagros. Dios es mi refugio y mi seguridad. Pero antes vamos a colocar esta lección en manos del Espíritu Santo para que sea Él guiándonos desde su amor, desde su luz, desde su paz, desde su armonía y que nosotros seamos escuchando desde lo más profundo de nuestro corazón, siempre de la mano de Jesús, siempre de la voluntad del Padre Celestial, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios es mi refugio y mi seguridad. Vamos por el capítulo número 5. El capítulo número 5 corresponde a lo que es el cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo para el curso de milagros? Es otra ilusión. ¿Y por qué es otra ilusión? Porque el curso de milagros nos dice que todo lo que es eternidad, todo lo que perdura, todo lo que es infinito corresponde a la verdad de la mente recta, y todo lo que perece o tiene un tiempo de caducidad corresponde al mundo de las ilusiones. Que en un principio, digámoslo así, Dios se expandía a través del universo y estábamos unidos, pero uno de sus pensamientos se le olvidó reírse de algo que él pensó y en ese momento se separó. Cuando lo vamos a explicar desde otra parte, ¿cierto? Desde lo que nos han explicado las tradiciones religiosas, nos dicen que Adán cae en un profundo sueño, ¿cierto? Y de un costado aparece Eva y pues a partir de eso se genera toda la historia que hemos leído, esa tradición bíblica, tradición religiosa, y en ningún momento nos muestra que Adán despertó. Por lo tanto, seguimos en el mundo de las ilusiones y que en ese mundo eh, 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 la serpiente engaña a Eva, ¿cierto? Y le dice que si come del árbol, del fruto del árbol del bien y del mal, será como Dios, ¿cierto? Y resulta que Eva olvida su divinidad y cae en el engaño y le da de comer a Adán y él también cae en el engaño. A partir de ese momento se genera algo que él nunca había vivido porque él siempre sabía que era amor. Pero en ese momento él se siente apartado de Dios y siente culpa, algo que no corresponde a la mente recta, porque no hay nada fuera de Dios y no, Dios no tiene opuestos. Por lo que el rey del universo es amor y todos los atributos. Adán creó, co-creó, ¿cierto? Porque uno de los atributos del hombre es ser a imagen y semejanza del Padre Celestial, y el Padre Celestial es el creador por excelencia. Y si nosotros somos a imagen y semejanza del Padre Celestial, podemos co-crear. Entonces, co-crea, ¿cierto? Y a partir de qué co-crea? De un miedo que el Padre Celestial no lo ve, porque el Padre Celestial es amor puro, pero Adán crea a partir del miedo. Y a partir del miedo, ¿qué dice? Pues que Dios ya no lo quiere, que lo expulsó del paraíso, que ahora tiene que trabajar más para conseguir el pan de cada día, que va a parir hijos con dolor, etc. Y a partir de eso se crea toda la historia que nosotros venimos a vivir. Antes se veía que, digamos, nunca se habló del cuerpo, antes de que Adán cayera en ese profundo sueño, ¿cierto? Y resulta que cuando hablamos de ese momento, lo primero que ellos dicen es estamos desnudos. Entonces, por primera vez experimentan la materia. Para el curso de milagros y muchas tradiciones espirituales, nosotros somos, por poner un número, 99% energía, alma o espíritu y el 1% cuerpo. Pero debido a esa percepción nosotros creímos que éramos cuerpo con una pequeñita alma. Y al identificarnos con el cuerpo, pues sufrimos mucho, porque siempre estamos a la defensiva de que algo nos va a atacar, que algo nos va a dañar, porque como el cuerpo se daña, se muere, se enferma, pues nosotros tenemos que proteger ese cuerpo. Y para proteger ese cuerpo, pues trabajamos en equipo, generamos unas defensas, generamos unos grupos, unas sociedades, etcétera, etcétera, para defender ese cuerpo. Trabajamos tanto en ese cuerpo que pues tratamos de comer ciertos alimentos, tratamos de mantener nuestra mente, digamos, desarrollándola a través de estudios, de diferentes técnicas para poder alcanzar, digamos, todas las metas que nos genera la vida. Entonces, pues en un principio, pues lo básico era aprender a cazar, a cosechar, etcétera, etcétera, pero todo ese estudio se va evolucionando y seguimos en ese proceso porque todos en esta tierra procuramos por ese cuerpo. Pero para el curso de milagros y para muchas tradiciones, el cuerpo es el límite que tenemos cada uno y que nos hace diferente del otro y de toda la creación. ¿Por qué? Porque el cuerpo es una forma o un contenedor. Entonces,
mi cuerpo es diferente al otro cuerpo, ¿cierto? Y hacemos unas diferencias entre las formas de los animales, las formas del reino vegetal, las formas del reino mineral, las formas humanas. Y entonces empezamos a mirar cuál es la mejor, cuál es la peor y empezamos a competir entre nosotros, ¿cierto? De hecho, de ahí y de esas similitudes en cuanto a lenguaje, en cuanto a cultura, pues se forman los países y esos países forman unas leyes y unas percepciones. Y frente a eso, pues el ser humano vive de acuerdo a lo que ha aprendido de su país, de su cultura, de su religión, de su tradición, de su economía, de su educación, etcétera, etcétera. Entonces le están dando y le estamos dando más valor al cuerpo, ¿cierto? A ese 1% y se olvida trabajar en esto. Entonces el hombre se confunde. Recordemos que siempre hay dos elecciones, desde al amor, ¿cierto? Que corresponde al Espíritu Santo o a la mente recta, de acuerdo al curso de milagros, o desde el miedo, que corresponde al ego, ¿cierto? Y a todo ese inconsciente o subconsciente colectivo, ¿cierto? Que hace que generemos otro tipo de energía opuesta a lo que realmente somos, ¿cierto? Ahora, ¿qué puede, digamos, ver Dios y qué puede hacerlo realidad? Digámoslo así, ¿qué es lo que es realidad para el Rey del Universo? Es todo lo que se apega a la mente recta, al amor, porque Él no tiene opuestos. ¿Quién crea esos opuestos? Nosotros. Y lo hicimos desde el primer momento de nuestra creación, en donde Adán cae en ese profundo sueño. Para el Padre Celestial nosotros estamos dormiditos, ¿cierto? Y estamos imaginando este mundo, por lo tanto imaginamos este cuerpo y por eso ponemos divisiones. Si recordáramos que somos parte de la divinidad, pues no había divisiones, no había guerras, no habría nada porque somos absolutamente solamente una cosa, amor y todas sus virtudes. Pero en esta tierra podemos experimentar los opuestos y para eso podemos vivir en este vehículo llamado cuerpo. En ese cuerpo se expresa todo lo que somos y entonces a veces o muchas veces, digámoslo así, en nuestro rostro, en nuestros gestos, podemos ver qué tipo de energía tenemos y les voy a poner un ejemplo. Hay señores, ¿cierto? De la tercera edad, ¿cierto? Que tú le ves la expresión de la cara y tú ves solamente amor. ¿Por qué? Porque esa persona es feliz a pesar de sus enfermedades, a pesar de que quizás esté postrado en una cama, quizás, pero tú le ves felicidad y le ves una paz absoluta. ¿Por qué? Porque el cuerpo es la expresión de toda la energía que contiene. Por el contrario, también ves otras personas de la tercera edad que te generan miedo, un miedo, y que además en su mirada tú ves dolor, ves rabia, ves desilusión, por lo que miramos cómo ha sido lo que contiene ese cuerpo, ¿cierto? De otro lado, también nos podemos ver en las enfermedades. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra energía nos dice, haz esto, ¿cierto? Pero no la escuchamos. ¿Por qué? Porque queremos gustarle al mundo. Entonces muchas veces tomamos decisiones desde el miedo para ser aceptados por ese grupo de cuerpos, digámoslo así. ¿Por qué? Porque le damos mucho valor a lo que estudiamos, al nivel económico, a lo que nos ponemos, a si tengo un carro, dos carros, si tengo tres casas, si vivo en ciertos lugares del mundo que pues me generan más estatus, ¿cierto? Pero se nos olvida trabajar en la parte espiritual. Por lo que el curso de milagros es muy claro acá, dice, lo que yo quiero es que reconozcas que el cuerpo está ahí para ser una expresión tuya, ¿cierto? Pero eso no eres tú, tú eres más que ese cuerpo, ¿cierto? Tú eres más de lo que crees que eres. ¿Y entonces qué crees que eres? Entonces cuando te preguntan quién eres, tú dices, mire, yo soy doctor, yo soy abogado, yo soy una madre, yo soy escritor, yo soy hijo, yo qué sé yo soy panadero, yo soy, qué sé yo, peluquero, cualquier cosa. Pero nunca nos ponemos a mirar qué somos realmente, ¿cierto? Y cada uno se para en ese rol. ¿Por qué? Porque estos roles que vinimos a vivir en este planeta azul llamado escuela nos permiten desarrollar las virtudes por el libre albedrío. ¿Cómo así el libre albedrío? Pues el libre albedrío es el poder que tenemos los seres humanos para crear, para co-crear con el creador. Entonces yo puedo co-crear desde el miedo un mundo terrible o puedo co-crear desde el amor un mundo feliz. Pero recordemos que para el curso de milagros este es un mundo de ilusiones. Solo existe realmente la eternidad, lo que nunca termina y lo que no tiene principio ni fin. Y como nosotros somos extensiones del alfa y del omega, del creador absoluto, pues
en el interior, en energía, nosotros no tenemos ni principio ni fin, somos eternidad. Entonces, cuando bajamos, cada vez que bajamos en este sueño a este cuerpo, vivimos unas experiencias para elegir desde el libre albedrío desde dónde la quiero elegir. Entonces, voy a poner un ejemplo que es de la vida real, es mío, y es que en algún momento de mi vida tuve una relación que me generó mucho dolor, porque así lo decidí. Y lo digo ahora con todo la certeza. ¿Por qué? Porque aunque yo sabía que esa relación me hacía daño, yo me aferré a esa relación. Y entonces tomaba decisiones desde el ego. Y se me olvidó que yo era amor. Y entonces le di tanto poder a ese afuera, ¿cierto? Que me perdí. Y duré 6 o 7 años eligiendo desde el sufrimiento. De hecho, tuve que hacer muchas terapias y conocí muchos terapeutas maravillosos, católicos, de diferentes tradiciones espirituales, muchos libros, muchas cosas, y pasé casi 8 o 10 años por ese dolor. Realmente pensé que me estaba volviendo loca porque no podía dormir, duraba días sin dormir, trabajaba para olvidar ese sufrimiento, hacía estrategias para que la persona que yo amaba volviera conmigo, pero nunca volvió. Y cuando al fin se fue ese pensamiento, gracias a la gracia divina, gracias también a mi libre albedrío, digámoslo así, porque decidí que hasta ahí ibas a dejar de sufrir, para mí fue muy duro, porque el mismo ego me decía, ¿dónde está el pensamiento? Necesito de eso para vivir. Y es que el ego nos juega una mala pasada, que aunque sabemos que sufrimos, nos gusta tenerlo ahí. Entonces a veces sabemos que no nos conviene un trabajo, pero que seguimos ahí. Sabemos que no nos conviene una relación y seguimos ahí. Sabemos que no nos conviene estar en ciertos lugares y seguimos ahí. ¿Por qué? Porque tenemos el libre albedrío, ¿cierto? Y entonces el libre albedrío se mueve en dos campos, desde el miedo o desde el amor. Entonces cada vez que elegimos desde el miedo, nos lleva al sufrimiento. Por eso les recomiendo mucho el libro de Eckhart Tolle, El poder de la hora, en donde dice que nosotros nos aferramos al dolor, y yo soy fiel testigo de que me aferré al dolor. Por el contrario, cuando tú reconoces tu divinidad, ¿cierto? O la divinidad que hace parte de ti, tú te unes a la mente recta del Padre Celestial y no le das ningún valor a las cosas que crees que son valiosas en este momento. ¿Cómo qué? Como, qué sé yo, tu trabajo, ¿cierto? Tu carrera, tu estudio, porque finalmente todo eso se va deteriorando. ¿Y por qué digo se va deteriorando? Los que hemos estudiado administración hace 20 años, ¿cierto? Y si no seguimos estudiando, si no seguimos estudiando, pues esos conocimientos se vuelven obsoletos. Quizás tenemos las bases, pero ya no funcionan. Tendrías que estar estudiando todo el tiempo. Los que han hecho ejercicio durante 20 años y dejaron de hacer ejercicio, ¿qué pasa? Tu cuerpo quizás tenga memoria, pero tienes que recordarlo con el ejercicio, ¿cierto? Entonces no eres eso. Si quizás terminaste una dieta y toda la vida tuviste una vida muy saludable, pero te enfermaste y te prohibieron ciertos alimentos, pues ves que tu cuerpo cambia. Entonces le hemos dado mucho tiempo, mucho valor a las cosas que para el curso de milagros son ilusiones, todo lo que se termina. Muchas veces le apostamos mucho a una relación y creemos que esa relación es nuestro todo, y el día que se termina o que esa persona decide no amarnos más o dejarnos o simplemente seguir su camino, pues sufrimos porque le dimos valor a ese momento. Cuando quizás también tenemos unos padres y vivimos por nuestros padres, pero nuestros padres dejan este cuerpo físico, pues sufrimos porque le dimos mucho valor y le invertimos mucho. Entonces lo que nos dice el curso de milagros es: todo esto es una ilusión, es una situación para que tú decidas si vas a elegir desde el amor vivir esa situación o desde el miedo. ¿Cómo así? Cuando yo sé que soy energía pura y que tú eres energía pura y que todo está traspasado por esa energía, ¿cierto? Que todo está contenido por esa energía, pues la energía siempre va a estar ahí. Aunque mis padres, mis parientes se vayan de este plano físico, yo los voy a sentir, ¿cierto? Aunque ya no tenga una relación con una persona, yo lo voy a sentir porque quedó ahí plasmado en energía, porque de alguna manera yo amé. Pero también quedaron plasmados energías de dolor, ¿cierto? Y esas energías de dolor, recordemos que hay una ley del círculo o la ley de
el dar y recibir, la ley de la siembra y la cosecha, como tú la quieras llamar. Recordemos que todos nosotros ya estamos en el Padre Celestial, pero se nos olvidó porque estamos soñando y co-creando aparte. Por lo que nosotros ya estamos dentro del Padre Celestial y somos una energía que ya está. Pero la energía que nosotros emitimos a través del miedo no está ordenada frente a lo que es la mente recta del Padre Celestial. Por lo que cada emisión de pensamiento, cada juzgamiento, cada culpa vuelve a su creador. ¿Y cómo vuelve a su creador? En forma de situaciones. Esas situaciones y experiencias son una oportunidad para crecer desde nuestro libre albedrío. Porque cuando estamos acá en el nivel espiritual tan alto ya somos amor. Pero acá necesitamos elegir por libre albedrío si queremos co-crear desde el amor y subir una información pura al Padre Celestial, o crear desde el miedo y generar un mitote que genere situaciones, experiencias que quizás se repitan 1 y 1000 veces para generar el lado oscuro, por decirlo así, y eso es lo que genera los virus, las guerras, la pobreza, las diferencias, etc. Entonces, lo que nos dice esta lección es: estás en un cuerpo, ¿sí? Que es el 1%, pero no olvides que tu interior, ¿cierto? Que lo más importante y lo más valioso corresponde al Padre Celestial. Y Dios es mi refugio y mi seguridad. Cuando yo ya sé que soy parte de algo más grande que yo, que la energía divina me soporta, ¿por qué tendré miedo de perder un trabajo, de perder una relación, de que mi cuerpo finalmente se muera, que finalmente se enferme? Si es solamente una experiencia. Ahora, ¿cuál es mi decisión? Mi decisión es vivir esa experiencia desde el amor, ¿cierto? También lo puedo decir desde el miedo, pero si esto es un mundo de ilusiones, ¿por qué no vivir el cielo en la tierra y no el infierno en la tierra? Entonces, cuando yo recuerdo, me pongo mi manita acá y digo: Dios es mi refugio y mi seguridad, y lo puedo decir con toda la paz, y vuelvo y me siento aquí, porque Dios y yo, mayoría absoluta. Y cuando veo que le he dado mucha fuerza a otras cosas que simplemente son ilusiones y que se extinguen con el tiempo lineal de la tierra, y que yo, en mí yo soy eternidad, ¿qué podría hacerme daño? Solamente la decisión de permitir que el afuera, que a lo que yo le di valor, me haga daño. Pero si yo me reconozco, solo podría haber amor en lo que yo vivo y experimento diariamente. Pues nada, espero haber sido clara en esta lección. Nos vemos en la siguiente lección. Muchas gracias.